Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, y tengo un tema que créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de riesgo, una historia de decisiones que ponen a prueba los límites, una historia que involucra a Serkan y Özge. ¿Quiénes son? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir. El título lo dice todo, Serkan y Özge en riesgo, la impactante decisión que los puso en peligro. Y sí, la palabra impactante no es un adorno, es una promesa. Prepárense porque esto es algo que les va a dar mucho que pensar. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Suscríbanse. No se van a arrepentir. Cada semana les traigo historias, análisis y contenido que espero que les guste y les mantenga enganchados. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, arranquemos con la historia de Serkan y Özge. Todo comienza con una pareja. Serkan y Özge. Jóvenes enamorados con una vida aparentemente perfecta. Tenían metas, sueños y una conexión que parecía inquebrantable. Vivían en Estambul, en Turquía, una ciudad bulliciosa, llena de oportunidades y por supuesto, también de desafíos. Imaginen Estambul, el cruce de culturas, el aroma del té turco en las calles, el sonido del tráfico constante mezclado con el llamado a la oración desde las mezquitas. Una ciudad vibrante llena de historia y modernidad, con un ritmo frenético que a veces te arrastra y te exige tomar decisiones rápidas. Serkan y Özge se sentían parte de ese torbellino, pero a la vez, como una isla en medio del mar, protegidos por el amor que se tenían. Ellos eran, como cualquier pareja, un equipo. Se apoyaban mutuamente, compartían risas y secretos, y planeaban un futuro juntos. Serkan, con su espíritu emprendedor, soñaba con abrir su propia cafetería. Özge, con su creatividad desbordante, se dedicaba al diseño de interiores y planeaba tener su propio estudio. Se complementaban a la perfección, uno impulsando al otro, construyendo un camino juntos. Pero la vida, como sabemos, a veces da giros inesperados. Y este giro para Serkan y Özge llegó en forma de una herencia inesperada. La abuela de Serkan, a quien nunca habían conocido, había fallecido, y en su testamento, les dejaba una propiedad en la costa turca del Egeo. Esta herencia les presentaba una oportunidad, una gran oportunidad. Pero también conllevaba un riesgo. Un riesgo que al principio subestimaron. La propiedad era un terreno con una casa antigua con potencial para ser renovada y convertida en un negocio prometedor, un pequeño hotel boutique con vistas al mar. Analicemos un poco la situación. Una herencia. Una casa en la costa. La promesa de un nuevo comienzo. La emoción, la aventura, la posibilidad de escapar del bullicio de la ciudad, todo eso es muy tentador, ¿verdad? Especialmente cuando eres joven y te sientes invencible. La idea de dejar atrás el estrés del trabajo diario, la rutina, y embarcarse en un proyecto propio, suena a sueño hecho realidad. Pero una herencia, en realidad, implica mucho más que un regalo. Implica responsabilidades. Implica trámites legales, impuestos, papeleo. Implica una inversión inicial considerable para la renovación de la propiedad. Implica lidiar con contratistas, permisos, licencias. Implica dejar atrás su vida en Estambul, sus empleos, sus amigos, su zona de confort. Implica adaptarse a un nuevo estilo de vida, a un entorno diferente, posiblemente a una comunidad más pequeña y tradicional. Y por supuesto implica riesgos financieros, laborales y personales. ¿Y qué pasó con Serkan y Özge? Pues con la euforia del momento y cegados por la promesa de éxito, de escapar de la rutina y de vivir una vida más tranquila junto al mar, tomaron una decisión. Una decisión que en ese momento parecía lógica y llena de optimismo. Una decisión que les llevaría a vender sus pertenencias en Estambul, a renunciar a sus empleos, a invertir todos sus ahorros en la renovación de la casa y a mudarse a la costa del Egeo. En las primeras semanas todo parecía un sueño. La emoción de empezar un nuevo capítulo, la belleza del paisaje, la camaradería de los locales, todo era idílico. Serkan y Özge se dedicaron a planificar, a investigar,
a soñar con el futuro hotel. Contrataron a un arquitecto, un equipo de construcción, y empezaron a trabajar en la renovación. Pero pronto la realidad comenzó a golpear. El presupuesto inicial se disparó. Los plazos se retrasaron. Los problemas con los contratistas se volvieron constantes. La comunicación con el arquitecto era deficiente. Y poco a poco la alegría inicial se fue diluyendo. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, más tensa, más arriesgada. Porque las decisiones, como un efecto dominó, comienzan a tener consecuencias. Y estas consecuencias para Serkan y Özge fueron la acumulación de problemas financieros, los desacuerdos constantes sobre la dirección del proyecto, la creciente presión y el estrés, la pérdida de confianza en el equipo de construcción y la incertidumbre sobre el futuro. Imaginemos la frustración de Serkan. Su sueño de una cafetería en Estambul, ahora descartado. Sus ahorros invertidos en un proyecto que parecía desmoronarse día a día. La presión de tener que tomar decisiones constantemente sin la experiencia necesaria. La sensación de estar atrapado, sin saber a quién recurrir. Y Özge, por su parte, se enfrentaba a la decepción. Su sueño de un estudio de diseño propio, aplazado indefinidamente. La responsabilidad de supervisar la decoración del hotel, con un presupuesto limitado y un equipo que no parecía entender su visión. La soledad de estar lejos de sus amigos y de su familia, en un lugar donde aún no se sentía completamente aceptada. La situación se deterioró rápidamente. Lo que al principio parecía un sueño hecho realidad, se transformó en una pesadilla. La presión, el estrés, la incertidumbre, todo se acumuló. La relación entre Serkan y Özge, que antes era tan sólida, comenzó a resquebrajarse. Las discusiones, los reproches, la desconfianza, se hicieron constantes. Las conversaciones, antes llenas de risas y de planes emocionantes, se convirtieron en discusiones sobre el dinero, sobre los retrasos, sobre la falta de comunicación. Las noches que antes pasaban abrazados, planeando el futuro, ahora las pasaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, preocupados por el mañana. La chispa del amor que antes ardía con fuerza, se fue apagando lentamente, consumida por el fuego de las dificultades. Aquí es donde el vídeo puede incluir imágenes o vídeos que ilustren la situación. Por ejemplo, se podrían mostrar fotos de las hermosas vistas de la costa turca, contrastadas con imágenes de la casa en mal estado antes de la renovación. Se podrían mostrar gráficos que expliquen el aumento de los costos y los retrasos en el proyecto. Se podrían incluir vídeos cortos que muestren a Serkan y Özge discutiendo acaloradamente, o sentados en silencio con la mirada perdida. Se podrían mostrar imágenes de las licencias, los permisos y los contratos que se acumulaban en su escritorio, representando la burocracia que les agobiaba. Pero la historia no termina ahí. Lo peor estaba por llegar. Las consecuencias de su decisión tomaron un giro inesperado y, una traición. Un día, Serkan recibió una llamada. Era del banco. Le informaban que su cuenta había sido vaciada. Alguien había accedido a su cuenta y había transferido todo el dinero a una cuenta offshore. El arquitecto y el contratista, con quienes habían confiado su futuro, estaban involucrados en una estafa. Habían estado desviando fondos, manipulando facturas y robándoles su dinero. Este giro cambió todo. La vida de Serkan y Özge dio un vuelco. Se vieron obligados a enfrentarse a situaciones que nunca imaginaron. La seguridad que creían tener se esfumó. La confianza, el amor, todo estaba en juego. Imaginen el shock, la incredulidad, la rabia que sintieron al descubrir la traición. Habían depositado su confianza en personas que, en lugar de ayudarlos a construir su sueño, les habían robado todo. Habían sido engañados, estafados, y ahora se enfrentaban a la ruina económica. Serkan se sintió traicionado, humillado. Su esfuerzo, su trabajo, sus sueños, todo había sido destruido. Se sentía responsable, culpable por haber tomado malas decisiones, por haber confiado en las personas equivocadas. La ira lo consumía, y sentía la necesidad de venganza. Özge, por su parte, se sentía devastada. Había perdido la fe en la gente, en el futuro, en el amor. La traición la había dejado sin fuerzas, sin esperanzas. La idea del hotel, que antes era su mayor ilusión, ahora era una pesadilla. La relación con Serkan, que ya estaba dañada, se tambaleaba al borde del abismo.
Se vieron obligados a tomar decisiones difíciles. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo reconstruir sus vidas después de semejante golpe? Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué habrían hecho diferente? ¿En qué momento se equivocaron? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Serkan y Özge? La principal lección, en mi opinión, es la importancia de la planificación, del análisis y de la prudencia. Antes de tomar cualquier decisión importante, debemos evaluar todos los riesgos, considerar todas las opciones y, sobre todo, escuchar nuestra intuición. A veces la emoción y el optimismo nos ciegan, y nos impiden ver los peligros que se esconden a la vista. En el caso de Serkan y Özge, la emoción de la herencia y el deseo de un nuevo comienzo nublaron su juicio. No investigaron a fondo a las personas con las que iban a trabajar. No analizaron los riesgos financieros. No se tomaron el tiempo necesario para planificar adecuadamente el proyecto. También es importante recordar que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y que estas consecuencias pueden afectar no solo a nosotros, sino también a las personas que amamos. La comunicación, el apoyo mutuo y la capacidad de adaptación son fundamentales para superar cualquier desafío. En el caso de Serkan y Özge, la falta de comunicación, la creciente tensión y la incapacidad de adaptarse a los problemas que surgían, debilitaron su relación y les impidieron afrontar la crisis juntos. En el caso de Serkan y Özge, después del impacto inicial de la traición, la pareja se enfrentó a una encrucijada. La desesperanza amenazaba con tragarlos, pero en el fondo, el amor que sentían el uno por el otro todavía ardía. Tras un periodo de reflexión, de terapia, de hablar y llorar juntos, Serkan y Özge decidieron luchar. Decidieron no rendirse, no dejar que la traición definiera sus vidas. Primero, denunciaron a los estafadores. Iniciar una investigación legal fue un proceso largo y tedioso, pero no se rindieron. Sabían que recuperar su dinero sería difícil, pero al menos querían hacer justicia. Segundo, buscaron ayuda. Acudieron a profesionales, a amigos y familiares. Compartieron su historia, y encontraron apoyo. El apoyo de la comunidad local también fue invaluable. A pesar de los obstáculos, encontraron personas que se ofrecieron a ayudar, a compartir su experiencia y a darles ánimos. Tercero, replantearon sus planes. La idea del hotel quedó en el olvido por un tiempo. Necesitaban centrarse en sobrevivir, en reconstruir sus vidas. Decidieron vender la propiedad, y con el poco dinero que lograron recuperar, se mudaron a una ciudad más pequeña, lejos de la costa y de los malos recuerdos. Serkan encontró un trabajo en una empresa local, y Özge abrió un pequeño estudio de diseño, más modesto que el que había soñado, pero le dio la oportunidad de volver a conectarse con su pasión. Con el tiempo, la relación entre Serkan y Özge se reconstruyó. La traición, aunque dolorosa, les enseñó a valorar aún más su amor, su confianza y su apoyo mutuo. Aprendieron a comunicarse mejor, a ser más pacientes, a perdonar. Aprendieron a ser un equipo de verdad. Años después, Serkan y Özge lograron estabilizarse. Quizás no lograron el éxito económico que habían soñado, pero encontraron la felicidad en las cosas simples. Tenían un hogar, un trabajo, una comunidad, y sobre todo, se tenían el uno al otro. Un día, paseando por la costa, recordando viejos tiempos, se encontraron con una pequeña casa en venta, con una vista al mar que les recordó su sueño original. Con el tiempo y con mucha precaución, lograron adquirirla. Esta vez, conociendo las lecciones aprendidas, se tomaron su tiempo para reconstruir el proyecto con un pequeño hotel boutique, pero centrado en la sostenibilidad, en el respeto por el entorno y en la honestidad. ¿Lograron superar el peligro? Sí, lograron superarlo. No solo recuperaron sus vidas, sino que también fortalecieron su relación y encontraron un nuevo sentido de propósito. Aprendieron a confiar en su intuición, a ser cautelosos, a planificar y a comunicarse. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que la vida está llena de riesgos, y que la mejor manera de enfrentarlos es estar preparados, ser valientes y, sobre todo, nunca perder la esperanza. La historia de Serkan y Özge es un claro ejemplo de cómo la vida puede tomar giros inesperados, y de cómo las decisiones impulsivas pueden acarrear consecuencias devastadoras. Pero también es una historia de resiliencia, de amor, de esperanza y de cómo, a pesar de los obstáculos, es posible reconstruir una vida y encontrar la felicidad. Es una historia que nos recuerda que al final,
lo más importante es tenernos los unos a los otros y nunca rendirnos. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar. Espero que les haya mantenido pegados a la pantalla. Espero que les haya recordado la importancia de tomar decisiones con cuidado y consideración. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Hemos explorado la impactante decisión que puso en peligro a Serkan Yozge. Hemos analizado los riesgos, las consecuencias y las lecciones que podemos aprender de su experiencia. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Significa mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes de la historia de Serkan Yozge. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Qué consejo les darían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus opiniones, sus ideas, sus experiencias. Vamos a seguir construyendo esta comunidad juntos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Serkan Yozge. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que estoy seguro que les van a encantar. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.